Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo comentado ya todo esto, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar es con respecto al futuro de Fernando Alonso. Va a ser un vídeo donde vamos a hablar mucho al respecto sobre el futuro de la Fórmula 1 y específicamente el futuro de dos pilotos que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Pero el primero de los temas que tenemos que hablar es con respecto al futuro del asturiano. Ya hemos hablado realmente en el canal al respecto sobre ello porque ha habido ciertas informaciones. 2024 contaba parte de su contrato que iba a estar continuando, pero hay dudas en ese 2025 e incluso dudas de si podría o no seguir en 2026. Aquí yo os he comentado en alguna ocasión mi opinión de que 2026 es una muy buena puerta para retirarse. No solo para Alonso, incluso aquí también incluiría a Hamilton o muchos pilotos que a lo mejor decidan no continuar en ese momento, que ya lleven bastantes en Fórmula 1. Hay varios ejemplos que no nos vamos a detener en todos ellos, pero sobre todo para el asturiano, que es el piloto de una edad más avanzada en Fórmula 1, es una muy buena puerta para salida, porque no te la juegas a unos nuevos coches y a que pueda salir todo muy mal. También, por supuesto, desechas la oportunidad de que quizás salga todo bien y te den el coche que llevas tantos años ansiando. Pero hay esas dudas, ¿no? Sobre todo, ya no llevándonoslo al siguiente reglamento, vámonos a 2025. ¿Qué va a ocurrir en 2025 con Fernando Alonso? Porque todavía no tiene contrato oficialmente. Y os hemos contado en el canal que por parte de Aston Martin ellos tienen esa intención de que continúe Fernando Alonso, lo ha comentado abiertamente el propio Mike Crack, entonces la pelota está en el tejado de Fernando Alonso. Bueno, pues según nos informa Pedro Fermín Flores, nos confirma lo que os hemos comentado en varias ocasiones, el contrato de Alonso es un 2+1, es decir, los 2 años de contrato primeros asegurados, más otro opcional. El más otro lo tiene que activar Fernando Alonso y esto es gracias a que en la negociación que tuvo con Aston Martin tuvo más peso y no quería que ocurriera lo mismo que le pasó en Alpine, que sabemos que fue negociando año tras año. Entonces consiguió ese contrato de 2 años, que era lo que exigía, más uno opcional que, como Aston Martin quería a Fernando Alonso, podía jugar con ello y consiguió que ese más uno fuese del asturiano. Por lo tanto, el futuro de Fernando depende de los resultados de Aston Martin. Si el rendimiento es bueno, Alonso querrá continuar y activarán esa opción de contrato. Si no, la opción de retirarse para 2025 no está descartada porque además en el contrato del propio piloto asturiano recoge la posibilidad de que en ese 2025 ya de primeras pueda formar parte del staff técnico o de la directiva. Si no fuese en 2025, eso puede ser más adelante, pero ya recogen esa posibilidad que podría ocurrir en 2025. Todo esto confirmado por Pedro Fermín Flores. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero con todo esto cobra muchísimo más sentido que siempre hemos visto, y esto al final es algo que se había llegado a hablar, ya se había llegado a comentar y habíamos supuesto mucha gente también, pero esto teóricamente lo recoge en su contrato, según nos comenta Pedro Fermín Flores, y tiene mucho sentido entonces las palabras de Alonso, donde primero se ha mostrado muy comprometido, es una de las veces que más comprometido se ha mostrado con un proyecto, pero te diría que incluso tenemos que remontarnos a las primeras etapas de Alonso, a Renault, al primer año de Renault, me refiero, 2003, esa primera etapa, 2003, 4, 5 y 6. Tendríamos que remontarnos a aquello para verle tan comprometido con un proyecto, no un equipo, ni siquiera ni un año. Un proyecto. Creo que es la vez que más comprometido lo hemos visto. Vimos declaraciones hace ya más de un año, por alrededor de diciembre del año pasado, de 2022, estoy hablando, donde veíamos que él hablaba ya del futuro de Aston Martin, incluso cuando él no estuviese. Le hemos visto este año en muchas ocasiones comentar acerca del futuro de Aston Martin cuando él no esté, que él cree que va a ganar este equipo y se va a sentir muy orgulloso de haber formado parte del proceso para que acaben ganando cuando él no esté. Todo esto cobra mucho más sentido si ya de primeras, pese a que públicamente también incluso se lo habían llegado a comentar, ya de primeras en el propio contrato recoge la posibilidad de continuar en el equipo de otra forma. Por supuesto, ahora quiere que este equipo gane no solo porque él mismo quiere ganar, sino porque quiere todo el bien que pase por el equipo. Así que esta es la información que tiene Pedro Fermín Flores. Os vamos a incluir incluso un propio vídeo donde él comenta toda la situación contractual del asturiano.
renovación de Fernando, porque además sabéis que Fernando, otra cosa curiosa que estos días he leído, ¿no? El hecho de que si va a renovar o no Fernando. Fernando, sabéis que tiene un contrato de 1+1+1. Estamos en el segundo de esos 1+1. Hemos empezado 2024. Tiene por delante todo un año. Y el +1 adicional, que siempre fue el 2025, aquí os hemos explicado desde el inicio, desde cuando se dio a conocer su fichaje por Aston Martin, que ese +1 adicional, ese tercer año optativo, tenía como principal protagonista para inclinar la balanza al piloto asturiano. Es decir, Fernando Alonso va a ser quien decida, únicamente él, si ejerce o no esa opción ya existente en el contrato de ampliar un año más su acuerdo con Aston Martin. La última palabra la tiene Fernando, nadie más. Con lo cual, especular ahora con que si va a renovar, no va a renovar. Con lo cual, otro ejemplo más de cómo nos aburrimos, ¿no? De cómo buscamos cómo rellenar las cosas, ¿no? Bien, pues para rellenar, primero tal vez habría que saber eso, de que son 1+1+1 y que además la opción de renovar, insisto, está en manos de él, que ese año lo podría aceptar él sin problema, si él lo desea, y que a lo mejor puede ampliarlo, porque en el contrato inicial, después del 25, porque está firmado antes de la historia de Honda, la posibilidad de continuar con el equipo existía, tanto a nivel activo como piloto, o bien que Fernando se incorporara al staff técnico de Aston Martin, con un cargo directivo dentro de lo que es la estructura de la escudería. Eso se contemplaba ya en el contrato inicial, en el que firmó para estos 1+1+1. De todas maneras, sí que es cierto que este año Fernando va a ver cómo evolucionan las cosas, va a ver cómo se desarrolla la temporada y a partir de ahí tomará decisiones. Y tal vez sean decisiones de continuidad un año más o tal vez las temporadas que él crea oportuno y se sienta con capacidad de estar divirtiéndose. Es que la base es esa, divertirse. Cuando Fernando no se divierta, va a colgar el volante de Fórmula 1 y se va a dedicar a otra historia. El Dakar, sí, objetivo. Llegar al Dakar e intentar ganarlo. Esa es su idea. Pero en Fórmula 1, cuando él no se divierta, va a decir, hasta aquí. La Fórmula 1 no aceptará chantajes para el reglamento 2026. Así es el titular que surge la noticia desde Motorsport. Son quienes lo comentan porque vuelven a sacar informaciones con respecto al próximo reglamento. Son los que más constantemente están sacando informaciones del próximo reglamento 2026, que os recuerdo que poco se sabe de ese próximo reglamento. El de motores está ya bastante bien encaminado, ya los motoristas están trabajando en ello y demás, pero de los coches no sabemos nada porque es un cambio reglamentario donde va a haber más importancia en los motores, sobre todo además porque vuelven, porque ahora mismo están parados, están congelados, no hay desarrollo de ellos en la parte por lo menos de la potencia. Pero para 2026 vuelve el desarrollo, que es lo importante. La verdad que esto de que estén congelados yo creo que no debería de ser así ahora mismo. Pero bueno, que es algo que se puso para este nuevo reglamento. 2026 regresan, tendrán más importancia, pero para que haya un cambio de motores hay un cambio de coches también. Y todavía se sabe muy poco sobre ellos, pero hay ciertas cosas que se han podido ir sabiendo. Como es el hecho de que de por sí quieren coches más ligeros y menos pesados. Esas son dos premisas que quieren incluir en ese nuevo reglamento y esto abiertamente lo ha comentado el propio Nicolás Tombazis, que es quien habla con Motorsport. Nicolás Tombazis es el director de monoplazas de la FIA y es quien en muchas ocasiones ha comentado esto. Pues ahora ha hablado al respecto sobre ese peso que lo quieren reducir, queremos coches más ligeros y más pequeños
van a ser más ligeros, confirmado ya por el propio Nicolás Tombazis que esto se recogerá en ese reglamento de 2026. No se sabe con exactitud el peso exacto porque se va a reducir estimado. También os digo que la reducción se van a asemejar a los coches de 2019, 2018 más o menos. Quiero decir que siguen siendo coches muy pesados, pero menos de lo que lo son actualmente, y las suposiciones van alrededor de que se reducirán entre 40 y 50 kilos a lo que hay actualmente, que es una reducción bastante grande, aún así innecesaria. Poco a poco volver a reducir el peso de los coches porque son extremadamente pesados y esto los hace pues mucho más toscos, mucho menos ligeros y es algo importante de conseguir. Pero aquí sabemos también que al final los equipos siempre cuanto más peso puedas meter, aunque sea perjudicial para los coches, lo bueno también es que puedes meter más tecnología, más cosas, teniendo en cuenta que las baterías van a crecer para 2026, puede ser importante, los neumáticos se van a quejar de ellos, sean más grandes o sean más pequeños, que en teoría van a ser más pequeños, pesarían menos, pero se van a quejar igualmente del peso de los neumáticos, se van a quejar de cualquier cosa. Ocurrió ya en 2022, que en 2022 aumentaba el peso mínimo en comparación con 2021, pero consiguieron los equipos que aumentase aún más porque ninguno se ajustó. Lo que dice Nicolás Tombazis a Motorsport es que no van a aceptar chantajes, el peso mínimo que pongan va a ser el peso mínimo y no van a aceptar aumentos. Esto con la intención de que si un equipo no llega a ese peso mínimo, que seguramente ninguno de los 10 en 2026 van a llegar, posiblemente para 2027 sí. Hoy en día los coches están bastante ajustados a ese peso mínimo, algunas diferencias, pero ya son inexistentes prácticamente, pero están bastante ajustados al actual peso mínimo y seguramente si no se hubiera modificado ese peso en 2023 tendríamos el peso mínimo que había primeramente en 2022 que se modificó a mitad de año. Entonces, aunque en 2026 es posible que los equipos no vayan a estar ajustados a ese peso mínimo, 2027 o como muchísimo 2028 se llegará. Y yo creo que es positivo que tengan esta ya mentalidad desde la FIA de no aceptaremos chantajes, no va a haber cambio con esta norma. Espero que se cumpla porque es necesario hacerlos más ligeros, hacerlos que sean menos pesados para muchas cosas de la propia movilidad del propio monoplaza. Las palabras que dice Nicolás Tombazis donde lo explica son las siguientes: lo que vamos a poner para 2026 será un límite de peso que después no va a cambiar. No vamos a sucumbir a este tipo de regateo continuo por un par de kilos, donde los equipos dicen ya hemos agregado la parte eléctrica, agreguemos 2 kilos más. O los neumáticos son un poco más pesados, agreguemos 1 kilo más al peso mínimo y cosas así. No haremos eso. Así que me parece muy bien que esa sea ya de por sí la mentalidad que tienen desde la federación. Vamos a dejar a un lado el tema con relación a la federación y al peso mínimo, aunque nos seguimos quedando con información que surge desde parte de Motorsport, porque Motorsport Italia asegura que Ferrari ha pasado ya de primeras el crash test. El primer crash test que ha tenido que pasar Ferrari con su monoplaza de 2024 sí que ha sido exitoso, no así el crash test que tuvo Red Bull y que tuvieron Alpine, que ambos no consiguieron pasarlo. Independientemente de ello, ya os hemos comentado, al igual que ahora que Ferrari lo haya pasado o que Red Bull y Alpine no, la verdad que también es un poco insignificante, pero esto se está dando como noticia y os lo tenemos que contar. Es insignificante porque Red Bull y Alpine modificarán lo que no han conseguido, lo que ha supuesto que no pasarán ese crash test y ya está. Y todos los equipos, ningún equipo va a ser peor o mejor por no haber pasado o por sí haber pasado ese crash test, porque todos lo tienen que pasar y es un trámite que ocurrirá en estos próximos meses. Pero como esa es la información de Motorsport Italia, os lo comentamos que Ferrari es el primer equipo que se sepa, porque por ahora que se sepa solo se han hecho 3 crash tests, es posible que se hayan hecho más y sí hayan sido exitosos, pero en el caso de Ferrari, que es el único que se sabe que sí lo ha pasado, es el primer equipo que lo pasa. Red Bull y Alpine no pasaron ni el frontal ni el lateral, según se está informando, pero vamos, que es lo que os digo, se modificará y ya está. Red Bull no pasó el crash test con el RB19, el monoplaza del anterior año, para que os hagáis una idea, no pasaron el primer crash test y no implica nada. Así que bueno, eso comentároslo por parte del equipo Ferrari. Parte de George Russell nos tenemos que ir al equipo Mercedes también. Bastante interesante las palabras que habla el piloto británico, porque George Russell le quita hierro al asunto, al conflicto entre él y su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Sobre todo, ¿por qué lo dice? Bueno, pues porque este año se han encontrado muchas ocasiones en pista y casi siempre que se han encontrado han saltado chispas, yo recuerdo. Por ejemplo, Japón, donde se encontraron hasta 3 ocasiones en pista y en las 3 hubo conflicto.
o sobre todo Qatar, donde los dos acabaron además colisionando y Hamilton incluso necesitando abandonar. Se han encontrado en varias ocasiones, son dos ejemplos de los múltiples que hay en 2023 y mucha gente ha hablado acerca de si tienen o no una mala relación. Lo que dice Russell es que no es así, que es completamente normal encontrarse en pista y más con tu compañero de equipo. Es más, si te encuentras muchas veces con tu compañero de equipo, lo que dice Russell es que es bueno porque los dos están bastante igualados y sacando el máximo potencial al monoplaza, y comenta que al final son cosas que pasan, te puedes acabar colisionando, pero que entre los dos pilotos tienen una muy buena relación y siempre quieren conseguir lo mejor para Mercedes. Son las palabras que explica George Russell, es lo que comenta. Sí que es verdad lo que dice del hecho de, oye, si te encuentras mucho con tu compañero de equipo, si lo miras desde ese punto de vista es positivo, por lo menos están igualados, quizá no sacas el máximo potencial del coche, pero es que están igualados entre ambos y hombre, teniendo a un Lewis Hamilton al lado, desde luego que implica que estés sacando el máximo potencial. Sí que hemos visto a un Russell en muchas ocasiones este año cometer error, pero muchos de los errores que han provocado que Russell perdiera muchos puntos este año, si nos fijamos, es por estar muy cerca de Hamilton. Por ejemplo, Australia tiene que abandonar, pero realmente estaba por delante de Hamilton en esa carrera y cometen un error de estrategia que le implicó irse para atrás, pero había estado por delante de su compañero de equipo y es una carrera que desde luego le hace perder puntos. Otras carreras que le hacen perder puntos, golpe en Canadá. ¿Qué es lo que pasó en Canadá? Siempre recordamos que Verstappen, Alonso y Hamilton fueron muy superiores a cualquiera otro y quedaron los tres en el podio. Russell en la primera parte de la carrera, las primeras 20 vueltas aproximadamente hasta que tiene su colisión, está detrás de Hamilton casi en DRS, lo único que acaba colisionando. O sea, quiero decir, por lo menos en ritmo contra Hamilton estaba teniendo el mismo ritmo. Nos podemos ir Qatar al final o muchas carreras donde han salido muy parejos en clasificación y la parrilla de salida salían muy cerca. Sí que es verdad que han estado en muchas ocasiones muy cerca y encima, si es es el rival contra el que más coincides, desde luego que puede ser contra el que más conflicto acabes teniendo y siendo tu compañero de equipo es más vistoso. Es por ese motivo por el que lo dice Russell, pero lo ve normal que el hecho de que haya habido conflicto y demás no cree que haya un problema. Incluso en sus palabras, que os vamos a leer ahora, llega a mencionar el hecho de que en muchas ocasiones cuando salen parejos, porque ha habido muchas ocasiones este año, recuerdo Brasil, salen muy cerca en clasificación también. Si no recuerdo mal, en Brasil salen cuarto y quinto, porque salían detrás de los Aston Martin, que salían tercero y cuarto. Por ejemplo, en ese tipo de carreras que ya salen tan cerca, de por sí ya en parrilla, comparten su estrategia y hablan de cosas que pueden hacer juntos para el bien del equipo. Eso llega a comentar Russell, que lo de compartir estrategia, hay mucha gente que dudará, entre los pilotos no saben la estrategia de su compañero. No la tienen por qué saber. Hay equipos que la comparten de primeras, hay pilotos en este caso que vemos que la comparten, pero ellos eligen su propia estrategia. El equipo les propone la misma estrategia, pero si a lo mejor el piloto se siente más cómodo con otra cosa, con alargando más un stint o lo que sea, eso lo pueden decidir los pilotos también. Así que es por eso por lo que de por sí dice que comparten esa estrategia ya en el momento en el que están en parrilla. Las palabras que dice el piloto británico sobre su relación en equipo son las siguientes: es parte de este deporte cuando estás tan cerca en términos de rendimiento. Cuando haces los mismos tiempos por vuelta o sales uno al lado del otro en la parrilla, siempre estás muy cerca. Siempre hablamos de nuestras estrategias y la diferencia de ritmo entre nosotros es nula. Es una temporada de 24 carreras con una media de 60 vueltas por carrera, así que es probable que nos crucemos a menudo y la verdad es que es con quien más me cruzo. Aún así, confiamos en el uno en el otro. Puede haber momentos que sean emocionantes y puede ser duro, pero confiamos en el uno en el otro. Sabemos que nos daremos suficiente espacio y que no vamos a sobrepasar el límite. Por supuesto, Qatar fue un pequeño error de juicio. En ese caso, la verdad que los dos asumieron la culpa. Yo diría que tuvo más culpa Hamilton, pero bueno. Lo que dice es que eso, que fue un pequeño error de juicio y allí podría haber conseguido un podio o posiblemente la victoria, pero fue una oportunidad perdida. Independientemente de ello, es lo que comentamos y creo que lleva bastante razón. Y como os hemos comentado al principio del vídeo, por supuesto, hemos hablado acerca del futuro de Fernando Alonso, tenemos que hablar acerca de otro de los futuros de pilotos hispanohablantes. Los tres concluyen contrato esta temporada, desde luego que nos van a dar que hablar. Y sobre Carlos hemos hablado bastante ya anteriormente. Hay un piloto, por supuesto, que todavía no hemos hablado mucho durante toda la temporada también sobre ello, pero no en estos últimos vídeos recientes, es con respecto a Sergio Pérez.
Y cuidado porque ha hablado el propio Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, hablando acerca de la renovación. Ha habido muchas informaciones dispares sobre si seguiría, si no seguiría, sobre si le habían puesto como condición quedar segundo en el Mundial de Pilotos, como si se lo querían poner para 2024. Eso se ha llegado incluso a comentar, aunque no lo hemos comentado aquí en el canal, pero se ha hablado acerca de esa información que quizás se lo estaban poniendo ahora mismo como obligación para este 2024. Bueno, ha habido muchas informaciones con respecto a ello. Os hemos dicho en muchas ocasiones que Red Bull duda de si continuar o no. El propio Horner, que lo último que hablamos sobre ello, trajimos unas palabras en las que decía que todo estaba muy abierto. Vale, pues después de todo esto, el propio jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, ha hablado acerca de Sergio Pérez y ha confesado qué necesita hacer el piloto mexicano para conseguir la renovación. Recordemos que su contrato concluye en 2024. Si Checo quiere seguir en Red Bull, necesita estar más cerca de Verstappen. No superarlo, no le dicen que lo tiene que superar, dicen que tiene que estar más cerca. Lo que dice Christian Horner es que la temporada 2022 no se puede volver a repetir, porque sí, ha quedado segundo en el Mundial de Pilotos, pero la diferencia siempre ha sido abismal. Verstappen ha sacado más del doble de puntos que Checo y dice que para futuras temporadas no se podrán permitir que haya tanta distancia entre los dos pilotos, porque si esa distancia se mantiene en un futuro, lo que pasa es que no será una distancia entre el primero y el segundo, quizás una distancia entre el primero y el quinto, porque se introduzcan distintos pilotos entre medias. Así que esa es la obligación que le pone Christian Horner a Checo Pérez. Necesita tener un mejor rendimiento. Un rendimiento del que, sobre todo Horner, porque sabemos que Helmut Marko habla y hace marcadas, por así decirlo, Marko marcadas, hace sus cosas y habla sus palabras, ya lo sabemos, hemos hablado en muchas ocasiones, pero Horner, dentro de lo malo, en muchas ocasiones ha apoyado a Checo y ha dicho que sabe del potencial que tiene. Pero una cosa es el potencial y otra cosa es lo que pongas en pista, y es lo que piden. Piden rendimiento, piden que ya no ocurra más ocasiones lo que ha sido este año, que aquí os lo hemos dicho, si es que la temporada de Checo no es la peor que ha tenido en Fórmula 1, porque ha tenido años peores, que puede pasarte por supuesto, pero desde luego que no es ni siquiera la mejor que ha tenido en Red Bull, por mucho que haya quedado subcampeón, porque quedar subcampeón con el coche que han tenido este año Red Bull, desde luego que no es muy meritorio, sinceramente, y lo siento mucho. Red Bull era lo que quería, porque Red Bull nunca había quedado primero y segundo en el Mundial de Pilotos, pero es que es el coche más dominante de la historia. Así que tampoco es demasiado meritorio en ese sentido, y por eso también es verdad que se hablaba sobre el hecho de que le ponían como exigencia quedar segundo. La realidad es que nunca se lo acabaron poniendo, o por lo menos eso es lo que dicen desde Red Bull, pero tenía sentido porque es que con ese coche necesitaba quedar segundo al final, y aún así ha sido la distancia entre el primero y el segundo piloto de la clasificación del Mundial de Pilotos más grande de la historia. Y no solo por el punto, sino incluso por lo que os digo, el primero le saca más del doble de puntos al segundo. Es una diferencia bastante grande que Red Bull no se quiere permitir, y que, por ejemplo, hay gente que ya abiertamente dice que no cree que Checo continúe el próximo año. Que aquí yo os voy a decir también una cosa antes de hablaros sobre estas palabras que las comenta Mika Häkkinen. Luego también, primero tiene que, ya no es que continúe o no, luego tenemos que ver si Red Bull quiere que continúe Checo pese a todo esto que estamos comentando, o si el propio Checo quiere continuar. Y a esto yo os digo una cosa, y yo siempre os he dicho que no hay un mejor equipo para Checo hoy en día que ir que a Red Bull, por supuesto que no. Pero quizá ya si quitas el hecho de, en cuanto a rendimiento, no hay un mejor sitio, quizá no quiere continuar, porque quizá ya se ve en un punto en el que tiene tanta presión, le ponen tanta presión, mejor dicho, que decide no continuar, sabiendo obviamente lo que pierdes, sabiendo que pierdes el mejor coche que hay ahora mismo en la parrilla, pero marchándote pues a un sitio donde por lo menos puedas rendir a tu máximo nivel. Independientemente de ello, como os digo, hay gente que piensa que Checo Pérez no continuará la próxima temporada, y quien lo dice, quien nos vamos a recoger sus palabras, es Mika Häkkinen, 2 veces campeón del mundo con McLaren entre los años 1999 y 1998, ha hablado abiertamente sobre esto y cree que es muy difícil que Checo continúe, sobre todo por el rendimiento que ha estado teniendo este último año. Cree que si se repite, desde luego que no va a seguir, porque Red Bull no se puede permitir tener una diferencia tan abismal entre sus dos pilotos. Quieren que Verstappen sea el dominador, eso desde luego, pero quiere que el segundo piloto esté más cerca, sea un estilo, por lo menos como poco, a estilo Valtteri Bottas, un piloto que no tosió a Hamilton,
pero que su rendimiento era siempre, bueno, era un rendimiento decente. En el caso de Checo es que este año ha habido ocasiones en las que ha superado a Verstappen, como fue a Azerbaiyán, pero ha habido ocasiones en las que ha estado muy por detrás. Entonces es lo que no se pueden permitir, según comenta Mika Häkkinen, que las palabras textuales que dice el piloto finlandés son las siguientes: normalmente uno u otro es más lento. En este caso, Pérez es más lento que Max. Últimamente está además bastante claro. Si el compañero más lento acepta la situación, es capaz de comunicarse bien con los medios y el equipo es capaz de desarrollar el coche, está motivado y puede mantener su asiento 3 o 4 años. No creo que eso sea algo malo y creo que es una situación aceptable. Pero si el compañero de equipo empieza a quejarse, si acusa al equipo de no darle un buen coche, no está motivado y los resultados suben y bajan, no es bueno para el equipo y ahí es cuando el equipo tiene que hacer cambios. Aquí también es algo que os hemos comentado también. Checo, por ejemplo, pidió que le pusieran el coche antiguo, el coche de principios de temporada. Es un poco hacia lo que lo lleva, ¿no? Ya por lo que os decía antes, quizá ya no se siente tan cómodo en Red Bull y pese a perder el mejor coche de la parrilla, prefieres irte a otro equipo por lo menos a demostrar que eres capaz de pelear en cierto nivel, ser el mejor en cierto nivel, y si te dieran un coche que se adapte bien a ti, puedes demostrarlo. No sé, son cosas que yo también opino. Y continúa Mika Häkkinen diciendo: sé que tener un piloto mexicano es importante para Red Bull. México es un gran mercado y tiene su efecto en las cosas, pero en última instancia estás ahí para correr y traer buenos resultados y para desarrollar el coche más rápido. No puedes depender de un solo piloto. Necesitas tener 2 pilotos de cierto nivel para desarrollar el coche. ¿El futuro de Pérez está en Red Bull? Creo que es muy poco probable. Así que esa es la opinión que tiene Mika Häkkinen. Me encantaría que me dejarais en los comentarios cualquier opinión que tengáis sobre los temas que hemos hablado, sobre las renovaciones de Alonso o de Checo o cualquiera de los otros temas que hemos estado comentando, y este es el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado, dar un like y suscribiros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.